Victoria Torre, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Victoria, muy buenos días. Buenos días. Victoria, muchísimas gracias por el madrugón. Seguimos pendientes y expectantes de cualquier movimiento, de esa tensión, de esa invasión que parece subir de nivel a cada paso. Las tropas rusas alcanzando ya Kiev, elevándose el tono, y la comunidad internacional poniendo sobre la mesa sanciones económicas. En este contexto, quería preguntarte cuál es el escenario que esperáis mirando a esas tensiones geopolíticas y si de alguna manera esas sanciones económicas van a frenar en algo a Vladimir Putin. Pues la verdad es que habría que ser muy osado para decir qué es lo que podría pasar en las próximas horas, porque hace solamente 48 se descartaba este escenario que ahora mismo estamos viviendo. Es verdad que hay un incremento de las tensiones, que no sabemos en qué derivará, pero hace solamente 2 días lo que se estaba esperando es que se pudiese resolver por la vía diplomática, y lo que nos esperaba era esa invasión que tanto daño le hizo ayer a los mercados. Lo normal es que la tensión fuese disminuyendo y que al final se llegara a una vía de encuentro y se pudiera solucionar este conflicto, como decimos, por una vía diplomática, porque al final esto lo que va a hacer es dañar ya no solamente a la economía europea, a la economía mundial, sino que el primer perjudicado evidentemente es en Rusia, y ya va a empezar a sufrir el impacto de esas sanciones, por lo que pues al final se espera que se pueda disminuir esta tensión y que sean capaces de llegar a una solución por otra vía. Mirando esas sanciones, esa respuesta internacional, hay 2 cuestiones sobre las que quería poner la mirada a esta hora. Por una parte es lo que parece una entrada en la escena de alguna manera colateral con China, que parece que esas tensiones que estaban manteniendo todo el tiempo con Taiwán ya ha puesto en marcha aviones sobrevolando Taiwán después de que Taiwán se haya mostrado a favor de apoyar a Ucrania. No sé si ese efecto, podemos contar con que ese efecto, esa tensión geopolítica se extienda ya y se confirme entre China y Taiwán, y qué podría suponer. Bueno, no es reciente, evidentemente es una cuestión que también viene de lejos con esa reclamación de soberanía, y al final se aprovecha esta situación para incrementar esa tensión. Desde luego ya sí que sería un escenario bastante devastador el hecho de que se uniera un conflicto geopolítico a otro en un momento además en el que la economía está pasando por un momento delicado, en un momento en el que estamos viendo una inflación muy elevada, en el que los bancos centrales tienen que empezar a manejar esta situación y empezar a normalizar su política monetaria, y por tanto, bueno, pues como decimos, estas 2 tensiones geopolíticas juntas podrían ser bastante nocivas para las bolsas en general. Hablando de lo que puede ser la repercusión sobre este escenario ya de por sí marcado por la complejidad económica, no sé cómo podríamos trasladarlo con esas presiones inflacionarias, y por otra parte, si estos movimientos podrían frenar el camino de ese endurecimiento de política monetaria, porque parece que ya se rebajan las expectativas sobre la subida de tipos en la FED. Lógico, y además es que el problema que van a tener los bancos centrales ya era un problema complicado, pero es que ahora va a ser un problema todavía más complicado. Todo este conflicto tiene una serie de consecuencias directas, evidentemente, aparte de la carga humana, la carga emocional, luego tiene también unas repercusiones económicas. Ya ayer lo que vimos es un petróleo dispararse por encima de los $100, cuando parecía que no íbamos a ver ese nivel, niveles que no se veían desde el año 2014, y el gas natural, por ejemplo, el primer futuro dispararse un 60% en un solo día. Y esto al final lo que hace es incrementar más la inflación. Se estaba esperando que este año ya por fin se empezara a reducir esa factura energética y que pudiéramos ver por ese lado, cómo se moderaba la inflación, y parece que estas tensiones podrían hacer que ocurra todo lo contrario, es decir, que se incremente todavía más. Y ante este escenario, los bancos centrales van a tener que decidir qué es lo que tienen que hacer. Si lo miramos solamente por el lado de la inflación, lo normal sería que aceleraran aún más esa normalización monetaria y empezaran antes posible esa subida de tipos. Pero si estamos en un contexto en el que estas tensiones geopolíticas lo que hacen es mermar el crecimiento en general mundial y en concreto de la eurozona, que es la región más afectada, pues evidentemente se van a encontrar con un problema importante. Esta subida de tipos, lo que han dicho los bancos centrales, lo que ha dicho el Banco Central Europeo, la FED, es que estaban
preparados para empezar a acometerla, porque estábamos hablando de un escenario de crecimiento económico. Si este crecimiento económico no se da y la inflación sigue disparándose, como decíamos al principio, pues los bancos centrales van a encontrarse con una papeleta bastante complicada. Hay dos cuestiones antes de despedirnos que querría tratar, Victoria, y una es centrándonos un poco en lo que son las sanciones que están envolviendo a Rusia y las que se resisten a aprobar, porque sobre la mesa está ese cuestionamiento sobre si sacar o no a Rusia de ese sistema financiero, ese sistema de mensajería, ese sistema SWIFT que no Estados Unidos proponía, Europa se resiste. Quería preguntarte en el fondo de qué estamos hablando y qué podría suponer. Bueno, al final sería un varapalo y una manera de sancionar bastante directa. Pensemos que el sistema SWIFT es un sistema internacional de mensajería con la que se comunican en prácticamente todas las entidades bancarias, y ya no hablamos solamente de pagos, sino que también hablamos, por ejemplo, de valores. Son una forma de transacción segura por la que transitan pues prácticamente todos los pagos internacionales. Hay otros sistemas adicionales, pero es verdad que lo utilizan muy pocas entidades, y esto supondría pues una parálisis absoluta de la actividad bancaria en Rusia, con todas las repercusiones que tendría tanto para cobros como para pagos. Entonces sería desde luego bastante catastrófico para todo su sistema financiero, y tendría también repercusiones evidentemente en otros de otro orden para el resto de las economías mundiales. Ya mirando lo que es el momento de la inversión, querría preguntarte de alguna manera dónde señalarías que pueden estar los que se pueden beneficiar de estas tensiones, de estos movimientos del mercado. Ayer veíamos cómo las compañías vinculadas a la ciberseguridad o cómo los inversores acudían a grandes firmas tecnológicas, también esos movimientos en energías renovables, el mercado de bonos. ¿Dónde dirías que puede estar la baza que gane algo con esta tensión y dónde habría que huir? Pues efectivamente, pocos sectores se van a beneficiar de una situación tan complicada, pero algunos sí que podrían actuar de un cierto refugio. Has comentado la ciberseguridad, en general algunas compañías tecnológicas, salud, consumo básico, algunas compañías también que sean capaces de ofrecer alternativas al gas y el petróleo, energías renovables. Estos podrían ser algunos de los valores de los sectores que podrían verse beneficiados. Luego, evidentemente, también pues todo lo que se considera refugio, dólar, yen, deuda de primera calificación crediticia, el oro, por supuesto que también lo vimos en dispararse. Y luego, en cuanto a los sectores que podrían estar más afectados, pues por ejemplo uno de los que vimos ayer, las aerolíneas en general, también el sistema bancario. Pensemos que estaban los bancos muy contentos este año porque ya estaban viendo en el horizonte ese inicio de subida de tipos, y esto desde luego pues es una vuelta atrás para los mismos. Entonces, pues estos sectores posiblemente sean algunos de los más afectados. Pues nos vamos a quedar con esto. Muchísimas gracias, Victoria Torres, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Ha sido un placer contar con este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio, pese a todo. Feliz día.